Sí, señora, sí, sí. Gaby, ya iniciamos la grabación para que pueda seguir. Listo, perfecto. Entonces, les cuento. El tema de hoy es sobre habilidades de comunicación escrita. Digamos que es un pequeño recorderis de qué debemos tener en cuenta para comunicarnos efectivamente a través, pues, del medio escrito. Y de todas maneras, si tienen preguntas o sugerencias respecto al tema, están invitados. Antes de iniciar, me gustaría preguntarles, si alguno quiere participar, eh, ¿por qué es importante la habilidad de comunicación escrita? Diría yo, Gabriela, que porque siempre estamos involucrados con documentos de nuestra propia producción. La idea es no solo tener una idea de información concisa, sino que todo el mundo la entienda sin importar el nivel de conocimiento. Ok. Sí, Juan, pues realmente es importante que podamos transmitir un mensaje de manera más óptima, porque esto hace que sea más fácil, por ejemplo, en el caso de aquí en un ambiente laboral, de que las cosas fluyan con más facilidad y no haya que hacer reprocesos y que todo sea mucho más fácil de entender. Por otro lado, me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué dificultades creen que se presenten cuando, cuando nos estamos comunicando por un medio escrito? ¿Qué dificultades han presentado ustedes en su día a día? Por ejemplo, Alejandro, que está en la capacitación, te escuchamos. Sí, ¿me puede repetir la pregunta? Gracias. Sí, la pregunta es, ¿qué dificultades has encontrado en tu día a día para comunicarte de manera escrita? ¿O qué crees que se pueda Para el presentar? vehículo de placas LCO poder ser asertivo y ser conciso con las ideas que uno tiene. Ok, como no extenderse y ser redundante, de pronto a veces pasa. Bueno, gracias por la participación. Ahora sí, pues continuamos. Entonces, ¿por qué es importante la comunicación escrita? Primero, porque es clave para la vida profesional en cuanto a la manera en la que nos comunicamos. Entonces, están los correos, los informes, las actas, las cartas. Refleja pues nuestra imagen profesional porque nos permite comunicarnos, como les decía, en este ambiente. Es uno de los tipos de comunicación más importantes y la claridad, que era lo que decía ahorita Alejandro, evita malentendidos y mejora la productividad en toda la operación, por decirlo así, que era lo que les decía también ahorita. Evita los reprocesos, evita que tengamos pues estos malentendidos. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación escrita? Entonces tenemos la claridad, que es usar un lenguaje sencillo y directo, la concisión, de nuevo, pues no ser redundante, ir al grano y eliminar todo lo que sea innecesario. La coherencia es organizar las ideas de manera lógica. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, redactando un correo o una historia que quiero comunicar, pues no voy a empezar desde el inicio a contar lo que pasó al final de la historia. Entonces hay que tener un poco de sentido de ese orden de las ideas. Y por último, la corrección, que yo sé que esto le cuesta a muchas personas, pues sí es importante porque un error gramático nos puede hacer entender una idea errónea de lo que queremos decir, que es básicamente corregir gramática y ortografía. Los tipos de comunicación escrita. Entonces tenemos los correos electrónicos, que deberían ser breves al punto y con un tono adecuado, pues dependiendo del público y el propósito. Informes, ya sean actas o
pues sí, informes de lo que está sucediendo, que sean estructurados, claros y objetivos. Cartas formales, pues ya sabemos, saludo formal, un cuerpo conciso y un cierre respetuoso. Es muy parecido como a enviar un correo formal, pero pues un poco más largo, dependiendo del cuerpo. De nuevo, es importante tener en cuenta la adaptación que haya al público y el soporte. Perdón, era el propósito. Entonces, la audiencia, ¿quién recibe tu mensaje? ¿Es un compañero, un cliente o un superior? Dependiendo de eso, ya sabemos de qué manera nos podemos comunicar más fácil. Claramente, si es una persona, por ejemplo, con la que no hemos tenido mucha interacción, pues no vamos a iniciar, no sé, un correo como hola, sería, no sé, estimado, buenos días, como algo un poco más formal. Ya si es una persona un poco más cercana con la que he interactuado más y tengo una relación un poco menos formal, pues puedo empezar diferente. Propósito, informar, pedir o persuadir. Es importante tener en cuenta antes de escribir el correo con qué propósito lo estoy escribiendo y así evito redundar en las ideas o dar información que no es la que espero transmitir. Ajustar el tono, pues formal o informal, dependiendo del contexto. Y para eso, pues nos preguntamos la audiencia y el propósito. Escribir un correo adecuadamente. Entonces, esos son algunos como tips o la manera en la que se esperaría realizar un correo. Asunto claro. Ser muy concisos con el propósito del correo desde el inicio, desde el asunto. Entonces, por ejemplo, confirmación de reunión o solicitud de informe o divulgación de, no sé, información. El saludo adecuado. Entonces, de nuevo, depende del público al que me estoy dirigiendo. Entonces, usa estimado el nombre o hola, nombre. Buenos días, nombre. Bueno, depende mucho de a quién va dirigido. Yo creo que esto incluso no solo en los correos, sino cuando estamos, por ejemplo, acá nos comunicamos mucho por WhatsApp. Hay que tener en cuenta, pues no escribir por WhatsApp como estimado, pero sí ser muy respetuoso. Buenos días, o pues ya si es alguien cercano, sí saludar como a uno le parezca más conveniente. El cuerpo organizado. Entonces, primero sería la introducción, que es exponer un breve motivo de por qué estoy escribiendo esto. El desarrollo es como pues desarrollar un poco la idea, ser directo, usar párrafos cortos. El cierre es resumir un poco la idea y si es necesario, si es un correo para solicitar algo o pedir algo, bueno, dependiendo del propósito, pues solicitar una acción. Y recordar esto al final, como recuerda o solicito esto. Revisión, que es importante antes de enviar el correo, verificar ortografía, gramática y tono antes de enviar. Como decía, yo sé que a algunas personas pues les cuesta. En este caso, como estamos hablando de un medio tecnológico, es fácil usar la corrección automática que trae pues el dispositivo. Muchas veces ni siquiera nos ayudamos con esta herramienta. Y despedida y firma, que es finalizar pues con saludos cordiales o atentamente, que depende de la proximidad con la persona, pues agradecer por el espacio. Consejos para mejorar la redacción. Entonces, de nuevo, frases cortas que faciliten la lectura y la comprensión, evitar redundancias, no repetir ideas innecesarias, revisar antes de enviar, y creo que eso es como lo principal. Como para ir cerrando, traje 3 ideas más específicas como de la ortografía, por decirlo así, para tenerlas en cuenta, que puede ayudar un poco a que sea más claro lo que queremos decir. Entonces, muchas veces olvidamos el uso correcto de las comas. Entonces, tip, usa la coma para separar elementos en una lista, pero no uses la coma antes de y en una lista. Esto se llama coma de Oxford y se usa solo en casos muy específicos. Ejemplo, compré manzanas, peras y uvas. Como ven, se omite la coma antes de la i. Una curiosidad, una coma mal colocada o mal puesta puede cambiar completamente el significado de una frase. Por ejemplo, sabemos que la coma es una pequeña pausa. Entonces, si yo leo la primera frase es, vamos a comer, niños. Sí, como vamos a comer, niños. Estás haciendo una invitación a, pues, los niños, en este caso. Ya si en ese caso no hubiera puesto la coma, sería, vamos a comer, niños.
que pues ahí dice, cuidado, puede parecer que está sugiriendo comer niños, pues por el tono en el que uno leería esa frase. Otro tipo de acentuaciones, perdón, otro tip serían las acentuaciones. Entonces, no olvides que el uso de los acentos en las palabras pues cambian un poco su significado, la manera en la que se pueden pues leer. Entonces, el tú con tilde es un pronombre y el tú sin tilde es un posesivo. Es decir, un ejemplo, tu libro, que sería como junto a un sustantivo, está sobre la mesa. Algo que le pertenece a alguien, tu libro. En cambio, cuando lo ponemos con tilde, estamos refiriéndonos a una persona. Tú sabes qué hora es, le estás preguntando a una persona. Entonces cambia completamente el significado y por eso, aunque a veces nos cueste un poco esto, sería importante corregirlo lo más que se pueda para que el mensaje sea más claro. En español los acentos pueden cambiar totalmente el sentido de las palabras, como les decía. Entonces, pasa lo mismo con el sí. El sí sin acento es una confusión. Si vas al parque, llévame. Si vas a hacer esto, entonces no hagas aquello. Sí, como que es para iniciar la frase. En cambio, si yo uso el sí con tilde, es una afirmación. Entonces, sí, quiero ir al parque. Es muy diferente. Finalmente, otro tipo de puntuación diferente a la coma, pues es usar puntos, que muchas veces nos pueden ayudar a que sea más claro el mensaje porque acorta las oraciones. Evita las oraciones demasiado largas. Si un texto es demasiado largo, el lector puede perder el hilo. Ejemplo, me gustan mucho los libros de ciencia ficción, especialmente aquellos que tratan sobre viajes en el tiempo y universos paralelos porque me permiten imaginar mundos diferentes. Es clara la idea, sin embargo, al ser tan larga puede ser a veces un poco confuso. En este caso se pudo haber dividido. Me gustan mucho los libros de ciencia ficción. Y luego, sí, la siguiente idea. Una curiosidad es que en el siglo, eso que es 18, los escritores solían usar oraciones mucho más largas a las actuales. De hecho, un solo párrafo en esa época podría ser lo que hoy dividiríamos en varios. Bueno, eso sí era solo como una curiosidad. Eso sería todo pues por la capacitación. Sin embargo, no sé si alguien tenga preguntas o si quieran comentar algo más. Todo claro, Gaby, muchas gracias por la presentación, muy informativa. Listo, gracias, Juan Diego. Bueno, entonces pues agradecerles a todos por conectarse y por el espacio. Espero haya sido útil. Igual si tienen alguna pregunta.